Conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo en Conversando, aquí en Mega Noticias. Y bueno, déjeme decirle, vamos a tratar evidentemente, como siempre, los temas que a usted seguramente le interesan. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir este Conversando con un personaje que usted seguramente lo va a recordar. Es Enrique de la Madrid. Actualmente es el líder del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, pero usted lo va a ubicar perfectamente como exsecretario de Turismo. Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Vamos, hay mucho que platicar contigo de cómo está el país, cómo está la situación económica, cómo ver todo el entorno de lo que hoy es México y hacia dónde vamos. Si te parece, me gustaría de entrada preguntarte, ¿cómo ves a México? Pues no lo veo bien. O sea, yo creo que el país no va bien. Y si hablamos sobre todo de la parte económica, bueno, pues tenemos una economía prácticamente 3 años con crecimiento negativo. En el año 2019 el crecimiento fue 0, en el 2020 fue menos 8.5, el año pasado fue 5, entonces si sumas 3 años vamos en negativo. Y además, obviamente, con un crecimiento de la población, lo cual hace que el crecimiento o el ingreso por persona vaya a la baja. 6.6 millones de personas que estaban en la clase media se han empobrecido, Paco. O sea, la gente en México, la pobreza ha crecido. Y lamentablemente en un ambiente donde no hay certidumbre, pues tampoco se ve un deseo de que haya mucha inversión. En México estamos recibiendo inversión el equivalente a la que recibíamos hace 10 años, cuando nuestra economía era más chica y cuando éramos muchos menos mexicanos. Entonces, no vamos bien y podríamos estar mucho mejor y se necesita una economía vigorosa para que haya muchos más empleos y sobre todo mucho mejor pagados, Paco. Oye, déjame, ahorita que mencionabas esto, Enrique, mucho se ha hablado de todo esto que tú has mencionado, pero hoy me llama la atención que la inflación no está como muchos podríamos esperar con estas condiciones. ¿A qué crees que se deba? Bueno, a ver, la inflación en México y en el mundo ha vuelto a aparecer. Hay que recordar que para muchos mexicanos la inflación no era un tema, no era un problema, pero ya lo es. El año pasado, de acuerdo a cifras del INEGI, la inflación en México fue como del 7.8%, pero esa es la inflación promedio, ese es el aumento de los precios promedio, pero para enfocarme, por ejemplo, en los alimentos, en la canasta básica, en lo que consumen los mexicanos o consumimos, el aumento de los precios estuvo más cercano al 14%. Quiere decir que una familia que con 100 pesos el año pasado compraba alimentos por el equivalente a 100 pesos, ahora le alcanza para 14 pesos menos de alimento. Y el problema es que las cosas siguen creciendo, los precios siguen aumentando. Entonces, al problema efectivamente de falta de crecimiento económico, ahora se le suma el aumento generalizado de precios. Pero voy a poner otros casos. Por ejemplo, el gas. El tanque de gas de 20 kilogramos aumentó 67% el precio del gas. Y las famosas gasolinas que nos dicen que no suben, pues no están en los 10 pesos que nos habían dicho que iba a estar, sino que está rondando en los 20, 21, 22 pesos. Entonces, al problema de falta de empleo, ahora se le sube el del aumento de los precios y entre las dos cosas, pues obviamente le pegan al poder adquisitivo de las familias, que cada vez les cuesta más trabajo salir adelante y dotar, ¿verdad?, de bienestar, de un mejor nivel de vida para los mexicanos y los miembros de su familia. Ya con este entorno, Enrique, a ti principalmente, y lo voy a decir así, principalmente, a mí, por supuesto, y a un buen grupo de quienes nos están siguiendo en esta entrevista, nos tocó vivir lo que conocemos como la crisis más grave, la crisis económica más grave de este país, con tu papá como presidente, ¿sí? Comparado con aquello, ¿cómo verlo de hoy? Bueno, a ver, tiene cosas que son similares y otras que son diferentes. Una de las cosas que son similares es que en ese entonces el modelo, digamos, el modelo económico de finales de los 70s dejó de ser viable. Dejó de ser viable porque le apostamos todo al petróleo
Ujú. Y cuando cayeron los precios del petróleo y subieron las tasas de interés a nivel internacional, el país quebró. El país cayó en una enorme crisis económica. El país quebró. En ese Oye, sentido, pero hoy no estamos apostando todo al petróleo. pues mira, le está el gobierno mal hecho, malamente, le está apostando al petróleo cuando hoy no representa lo que en ese entonces era. A finales de los 70 el mundo estaba petrolizado, Ujú. México encontró petróleo, los precios del petróleo eran altos y no sabíamos nada del cambio climático. En cambio, hoy en día sí tenemos precios del petróleo altos, sí, todavía, pero el mundo ya no está tan petrolizado, nos vamos a mover a las energías renovables. México ya no tiene tanto petróleo, el que ahora tiene que ir a explorar le sale muy caro y sobre todo ya sabemos del cambio climático. Entonces, te decía Paco que en lo que se parece es que el modelo económico de finales de los 70 en México quebró y no funciona. Y yo siento que el modelo económico que hoy tenemos tampoco funciona porque no está dando resultados. Y entonces, así como lo hicimos en los 80s, que los mexicanos tuvimos que ponernos de acuerdo, que tuvimos que dialogar, que tuvimos que cambiar muchas cosas, entre otras cosas, nos abrimos al mundo, pero sobre todo dialogamos entre nosotros, incluso llegamos al extremo de hacer un pacto entre mexicanos. Ahora es tiempo de volver a hacer un pacto entre mexicanos para ponernos de acuerdo, salir de las crisis actuales, retomar el rumbo y sobre todo generar un México mucho mejor que el que tenemos hoy. ¿Es real esta crisis? Y te lo pregunto porque sin duda hay mucha gente que no lo ve así. ¿Qué crisis no es real? Por ejemplo, no es real que hay 6.6 millones de mexicanos que eran de clase media que se empobrecieron. ¿Qué crisis no es real? Que van más de 600,000 muertos a raíz de la pandemia y de una mala atención. ¿Qué crisis no es real? Que hay 16 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a la salud porque les cancelaron el seguro popular. ¿Qué crisis no es real? Que hay más de 100,000 muertos en los primeros 3 años de la administración por temas de violencia. Y además, si le queremos incluir otra más, una crisis educativa donde también muchísimos mexicanos han desertado de las escuelas y no están teniendo acceso a una educación de calidad. No, no tenemos una crisis. Tenemos como 5 o 6 crisis al mismo tiempo, de las cuales solamente podremos salir si dialogamos entre nosotros con respeto, nos ponemos de acuerdo del país al que queremos ir y de las políticas públicas que tenemos que encaminar. No, no vivimos una crisis. Andamos como 5 o 6 crisis en paralelo, Paco. Dentro de eso, estamos por salir de esta pandemia y mucho se criticó el hecho de que el gobierno no haya inyectado dinero para apoyar a las empresas y a los trabajadores mexicanos. Se negó esa posibilidad, no se dio. Y yo te preguntaría, hace un momento lo comentábamos, la inflación hoy no es tan alta, no es tan alta como en Estados Unidos. Si el gobierno hubiera inyectado dinero en aquel momento, 2020, si no mal recuerdo, le hubiera inyectado dinero, ¿estaríamos tan complicados en temas de inflación como Estados Unidos? Mira, es que yo he leído del tema. La inflación hoy en día en Estados Unidos no tiene que ver solamente con lo que le inyectó a la economía. Tiene que ver, por ejemplo, con que también ha habido problemas muy importantes de logística. Tiene que ver con que la gente todavía no toda se anima a ir a trabajar, ¿no? a los áreas de producción y que se cayeron los inventarios de muchas cosas. Tiene que ver con que están congestionados los puertos de una parte del mundo y tiene que ver con que también empezó a cambiar el consumo de muchas cosas. Por ejemplo, la gente empezó a comprar ante la pandemia y ante el encierro, compraron más bienes duraderos, compraron, por ejemplo, computadoras, celulares, muebles para adaptar sus casas. Cambió el consumo. Entonces, no es el tema del gasto público americano la principal explicación de los temas de la inflación. Y en el caso mexicano, lo que debió haber ocurrido, y muchos lo dijimos, es un apoyo a las empresas mexicanas, pero para apoyar al empleo. Hay una mala concepción desde el gobierno donde cuando dicen empresa piensan en empresarios grandotes. Pero pues el 90 y tantos % de las empresas en México son micro y pequeñas empresas. Empresas que si se mueren, como ocurrió con muchas de ellas, pues cuesta mucho trabajo recuperarlas y cuesta mucho trabajo entonces encontrar empleo en el país. Entonces,
fue una mala concepción el pensar que no había que apoyar a las empresas cuando en realidad apoyaba a las empresas para apoyar el empleo. Entonces, esos son temas en los que hay que trabajar. Necesarias entonces las medidas contracíclicas, así llamadas. Sí, claro que sí. Y por ejemplo, hoy en día lo que necesitaríamos es una serie de políticas públicas y de una narrativa que le dé certeza a la inversión. Porque, a ver, ¿de dónde van a salir los empleos que necesitamos los mexicanos? ¿De dónde? Pues solamente salen de los sectores productivos nacionales y extranjeros, de los inversionistas, de ahí salen los empleos. O también salen de un mundo donde hay certeza y donde la gente puede emprender y animarse a arrancar sus propios negocios. Pero en un país donde todo el día se ataca al sector productivo, en serio, que ¿de dónde creen que van a salir los empleos? No van a salir del gobierno ni de las entidades paraestatales, porque no es de esas empresas donde va a salir el crecimiento económico ni el empleo en el país. Caray, hay muchos temas que platicar contigo. Uno de ellos, y lo voy a dejar para más adelante porque vamos a tener que hacer una pausa, pero evidentemente es el tema de la reforma eléctrica que sigue en el suspenso. Yo soy de las personas que cree que va a discutirse ya de manera plena después del proceso electoral de medio término, pero todavía hay posibilidades de que venga con cambios y si estos serán admisibles. Pero, a ver, cambio climático, energías renovables, Tren Maya, refinería Dos Bocas, reforma eléctrica, por supuesto, todo converge. ¿A dónde ir y a dónde no ir, Enrique? A ver, déjame platicar un poquito de la parte eléctrica. Sí. El mundo es cada vez más eléctrico. ¿Sí? Cada vez necesitamos más electricidad en nuestras vidas para producir. Incluso el bienestar de una familia se mide muchas veces en las viviendas, ¿verdad? ¿Tienen refrigerador? ¿Tienen o no una lavadora? ¿Cuántos focos tienen? Muchas empresas automotrices ya anunciaron que para el año 25, el 30 o el 35 ya no va a haber coches de combustión interna, sino que serán eléctricos. El mundo es cada vez más eléctrico. Y la propuesta del gobierno es volver a generar un monopolio de Estado. ¿Qué hace un monopolio al final del día? Produce poco y vende caro. Eso es un monopolio. Produce poco y vende caro. Yo me pregunto, si las familias mexicanas que hoy de por sí no tienen los empleos que necesitan, no tienen los ingresos que necesitan, les subieron los precios de muchísimas cosas, como ya platicamos, cuando menos 13-14% promedio. Sí, pero el limón subió 170%, la carne de res 20%. Además, las familias mexicanas van a aguantar un aumento de electricidad. Yo no lo pienso aguantar. Entonces yo creo que esa reforma no haría más que daño al país y por eso esa reforma no tiene que pasar. Hablan de cambios, pero yo he leído algunos cambios y son verdaderamente cosméticos, como para dar la impresión de que escucharon y oyeron. México no necesita ahorita una reforma constitucional en materia eléctrica, le haría un daño enorme al país y más cuando esta economía ni siquiera se ha podido recuperar. La reforma eléctrica es precios más altos para los mexicanos. ¿Pero va o no va, Enrique? No debe de ir, no debe de ir. No debe de ir nada que le haga daño al país, no debe de ir. A ver, hoy en día en México el 99% de los mexicanos tienen acceso a electricidad. Si me dijeras que tuviéramos un sistema eléctrico que no funciona, que no ayuda, que no provee electricidad, bueno, lo analizamos. Pero ¿por qué seguir con esta tendencia de destruir lo que sí funciona? O sea, ¿como para qué? ¿Por qué seguir con este patrón de destruir todo aquello que funciona y sustituirlo por cosas que no funcionan? Pues ya todo tiene un límite, ya basta. No podemos seguir destruyendo el país porque no es a partir de la destrucción como va a mejorar el nivel de vida de la gente y sobre todo la gente más pobre. Y repito, ahí están los datos. El número de mexicanos en pobreza ha aumentado cerca de 8 millones en los últimos años. No están funcionando las ideas que están proponiendo y los mexicanos tenemos que analizar las cosas no a partir de lo que nos dicen, sino a partir de lo que hacen y de las consecuencias que tienen sus acciones. Así hay que analizar las cosas. Muy bien, eso es lo que debería de no ocurrir. Pero bueno, regresando al corte, si te parece, Enrique, vamos a ver de quién depende la decisión finalmente de si va o no va la reforma eléctrica. Estamos en Conversando con Enrique de la Madrid. Ya regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Conversando con Enrique de la Madrid, el líder del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey y exsecretario de Turismo, entre otros muchos puestos de funcionario público que ha tenido una amplia experiencia. Mucho tiene que ver con el aspecto económico. Enrique, y te preguntaba hace un momento, hablábamos del tema de la reforma eléctrica y decías, no debe de ir, no le conviene al país, pero eso es lo que quisiéramos o lo que muchos quisieran. Pero ¿de quién depende si sí o si no? Pues mira, yo creo que en gran medida primero depende de los mexicanos. Los mexicanos tenemos la obligación de tratar de entender estos problemas y estas propuestas para fijar posición. No podemos seguir siendo un país muchas veces como de espectadores, como de ojalá las cosas salgan bien, ojalá los gobernantes hicieran las cosas bien. O sea, eso está mal porque entonces tú como sociedad pues dejas una especie como de cheque en blanco. Entonces, primero de la sociedad, de las personas, que nos informemos, que hagamos el esfuerzo de enterarnos de cuáles son las consecuencias de las diferentes propuestas. La otra muy concreta, obviamente de los legisladores federales y locales, pero primero de los federales. Esta es una reforma constitucional que tendría que tener las 2/3 partes de la votación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo francamente invito a los legisladores a reflexionar de que no es una reforma que le hace bien al país y cuando las cosas no le hacen bien al país no hay que promoverlas, hay que detenerlas. O sea, justamente de eso se trata, de promover las legislaciones en lo que hace bien y de rechazar aquellas ideas que son malas. Esta es una muy mala idea, que a mi juicio sería quizá la estocada a esta economía que de por sí no necesita que le ayudemos mucho para no crecer. Y repito, si ya tenemos empleos mal pagados, en muchas familias, gente que no se ha podido volver a ocupar, que no tiene ingresos, en donde además ya tenemos una inflación importante al alza, han subido los precios de los alimentos. ¿En serio además queremos el aumento de los precios de la luz? Pues ahí está el gas, 67% de aumento de los precios del gas. Entonces, no está el horno para bollos, no está para seguir haciendo cosas que son improvisaciones. No es una reforma que le haga bien al país, no debe prosperar. Caray, te decía yo hace un momento que todo converge. En ese entorno, hablar del tratado comercial Canadá, Estados Unidos y México. Este tema de la reforma eléctrica también impacta o impactaría. Por un lado, haber renegociado un tratado de libre comercio, volver a fortalecer las relaciones con Estados Unidos y Canadá, que por cierto es nuestro principal socio comercial, es al que le exportamos pues, más del 80% de todo lo que producimos, es a donde mandamos las partes de los autopartes, los coches, los refrigeradores, las hortalizas, los jitomates. Es un contrasentido, por un lado, haber renegociado ese tratado, y por otro lado, querer hacer una reforma eléctrica que en el fondo es rechazar el tratado. ¿Y qué acabaría pasando? A mí me queda muy claro qué acabaría pasando. Primero nos llenaríamos de demandas, como de hecho ya empieza a haber. Demandas al gobierno por parte de las empresas por violentar justamente las inversiones extranjeras en México, que venían a México porque había un ambiente de certeza. Cambiamos rápidamente de tema porque el tiempo se nos va. Tema corrupción e impunidad. Corrupción siempre ha habido, siempre. Y la solución simple y sencillamente no ha llegado. ¿Cómo alcanzar esa realidad? Pues yo creo que tiene cuando menos dos vertientes. Una pues es un tema ético, es un tema moral. Los mexicanos tenemos que generar la convicción de que tenemos que actuar bien, de que tenemos que actuar de manera honesta. No solamente los funcionarios públicos, que sí tienen que ser el ejemplo, pero todos en la sociedad tenemos que ir reduciendo, eliminando esas prácticas de corrupción en las cuales como sociedad hemos participado. Pero la segunda es pues el ataque a la corrupción a través del ataque a la impunidad. Yo señalo que yo veo actos de corrupción en Japón y veo actos de corrupción en Francia y veo actos de corrupción en Estados Unidos. No es que no haya corrupción, lo que sí hay es combate a los actos de corrupción. A mí me parece que el problema en México, más que los intentos de corrupción, es la impunidad, que no se castiga. Entonces creo que son las dos vías. Fortalecer nuestros valores, fortalecer nuestros principios, pero al mismo tiempo castigar los actos de corrupción. Y no castigarlos con un enfoque político,
de solamente castigo la corrupción de mis enemigos. No selectivo. No, la corrupción de todos. Y sí, la corrupción es algo que es muy grave en nuestro país y me parece que es algo que tenemos que ser mucho más convencidos de combatirla, repito, fortaleciendo nuestros valores y principios, pero al mismo tiempo castigándolos, eliminando la impunidad. Cuando hablamos de corrupción, no podemos dejar de pensar en los funcionarios, en los políticos corruptos, que me podría llevar aquí el programa haciendo un listado de todos ellos, bribones del PRI, bribones del PAN, bribones de muchos otros partidos, pero que finalmente quedan en la impunidad, salvo contados casos están en la cárcel y han pagado y le han devuelto a los mexicanos lo que se han llevado. Y yo insisto que la corrupción la tenemos que combatir todos y claro que los funcionarios públicos pues deben de ser los más ejemplares porque finalmente es quien lidera una sociedad. Y por eso insisto en que sí es un tema de combate de la impunidad. También creo que hay cosas que podríamos hacer mejor hacia adelante, como hacer los procesos en general más transparentes, sí. meter los temas digitales también a las autorizaciones. Yo creo que la transparencia y que todos le pudiéramos dar seguimiento a cómo se ejercen los recursos públicos, creo que también sería algo que ayudaría a combatir. Y por cierto, la corrupción en todos lados, porque muchas veces para que haya corrupción con un funcionario público es que también la hubo con alguien de la sociedad civil. Pero en fin, los funcionarios tienen y tenemos que ser ejemplares cuando estamos en el ejercicio del poder. 2024, Enrique, ¿vas o no vas? Vamos, Paco, vamos, porque el país es de todos y a todos nos toca defenderlo, ¿verdad? Porque finalmente este es un gran país, pero podría ser un país mucho mejor y solamente será mejor si cada uno de nosotros desarrolla su mejor potencial. Yo creo que este México puede ser mucho mejor, más justo, más parejo, más incluyente, pero también me parece que si somos un país de espectadores, podemos ir a ver a dónde vamos a dar como país y esa no es opción. Entonces, vamos, Paco, por ese México mejor, ese México más incluyente y próspero para todos y que sea también un México donde cada quien pueda desarrollar su potencial, por ese México vamos. Oye, ya aprovechando, preguntas y respuestas rápidas en este entorno. Difícil, déjame decirlo. Tienes un apellido, dos apellidos, de la Madrid y PRI, que te marcan. Yo me siento muy orgulloso de la familia a la que pertenezco, me siento muy orgulloso de haber tenido los padres que tuve, que entre otras cosas me dieron afecto, me dieron educación y me dieron oportunidades. Y yo lo que quiero es que los mexicanos tengan oportunidades como las que yo tuve, porque al final del día, a partir de las oportunidades es que puede uno avanzar. Yo también voy un poco en contra de las etiquetas, Paco, porque eso en México nos hace mucho daño. La etiqueta que quiero que me pongan antes que nada es la de un mexicano de buena fe que quiere un México mejor. Y quienes tengan esa etiqueta, con esas trabajamos. Vamos a trabajar por un México sin etiquetas, por un México donde vayamos todos por un México mucho mejor. ¿Cuál es el plan? A ver, el plan es, yo creo que a la oposición no le queda más que formar una coalición de partidos de oposición para ser competitiva. ¿Por qué? Porque el país está dividido por lo menos en dos. Los que siguen viendo en el gobierno actual y su partido siguen viendo una opción y los que pensamos que no es la opción. Pero si esa oposición está dividida, pues no es competitiva. Entonces tendremos que generar un frente amplio de partidos de oposición con una narrativa que sea para todos los mexicanos, no nomás para los que voten por uno. Una narrativa para todos, para un México próspero, que comparta habilidades, un México seguro, un México en paz, un México justo, y el plan es que entonces generemos una alternativa que sea atractiva pues, para avanzar hacia allá, y no permitir que este país se nos siga deshaciendo y que siga en caída libre. Sí crees con toda objetividad, Enrique, que le pueden ganar a la fuerza y a la narrativa de Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo creo que sí. Primero porque el presidente, pues hasta donde entiendo, no se va a reelegir. Entonces, finalmente Morena y sus aliados serán quienes van a competir y los resultados dejan mucho que desear. Yo creo que no dan buenos resultados. Sí tienen una buena narrativa, muy malos resultados. Y al final del día lo que a uno le importa en la vida, pues es que sean buenos resultados. ¿Cómo le hacemos para que esta economía crezca, genere empleos cada vez mejor pagados y para todos? ¿Cómo le hacemos para generar un sistema educativo que nos permita competir?
un sistema de salud que sea para todos los mexicanos, independientemente del sector en el que trabajes. O en México en paz. ¿Cómo le hacemos para recuperar los territorios que se han venido perdiendo? Y sobre todo en México también con equidad de género y que respetemos la diversidad de nuestro país, porque somos un país muy diverso y esa es parte de su fortaleza. Claro que se puede y se debe. No tenemos alternativa, Paco. Mencionabas hace un momento en las alianzas y las coaliciones como la vía para la oposición y uno se pregunta, yo entre ellos, ¿dónde está la oposición? Pues yo digo que la oposición somos todos de entrada, Paco. O sea, todos los que no estamos de acuerdo con el rumbo del país hoy en día somos oposición. Y me parece que otra vez, como práctica de mexicanos, pensar que solamente le toca a los partidos políticos defender al país me parece una posición que no es correcta. Todos los mexicanos que estamos preocupados del presente y del futuro de nuestro país, todos somos oposición. Y donde se vean huecos que no se llenan, cosas que no se están haciendo, actividades que hacen falta, nos toca a cada uno de nosotros llenar ese hueco. México tiene que cambiar de actitud y de pensar que es a otro al que le toca hacer lo que yo no me animo. No puede ser así. Si seguimos con esa actitud, tenemos entonces un futuro bastante negativo. Si cambiamos la actitud, en donde nos toca a todos entrarle, México puede realmente desarrollar su potencial y ser ese gran país para el cual tiene vocación. Hablando de futuro, ya para cerrar, Enrique, ¿cuál es el futuro que ves en las ciudades? ¿Cuál es el futuro para México? Bueno, a ver, yo creo que hoy en día mucho del crecimiento del país parte de lo local. Y si nosotros nos enfocáramos en hacer mejores ciudades, mejores estados, mejores regiones, por definición tenemos un mejor país. El país se construye de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y de hecho yo creo que hoy muchos de los obstáculos están viniendo de arriba, están viniendo de la federación. Oye, si en Jalisco, en Querétaro, por ejemplo, quieren y pueden usar energías renovables, ¿por qué tenemos que ir al ritmo del más lento? ¿Por qué tenemos que ir al ritmo de que tiene la visión más arcaica? ¿Por qué como país tenemos que ir al ritmo de aquellas personas que muchas veces lo que los mueve es la ignorancia o el prejuicio o muchas veces el resentimiento? ¿Cómo? ¿Por qué? Somos un país, somos una federación. Es el momento de los estados, es el momento de las ciudades y a partir de ahí reconstruir el país. Enrique de la Madrid, como siempre, un gusto platicar contigo aquí en Conversando. Ya tendremos oportunidad de que estés aquí en el estudio. Paco, muchas gracias por la oportunidad y saludos a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Ahí lo tienen ustedes, Enrique de la Madrid, el líder del Centro para el Futuro de las Ciudades y exsecretario de Turismo. Y bueno, ya lo oyó, también posible candidato para 2024. Nos vemos en el próximo Conversando.